Buenas tardes. Nosotros somos el grupo uno del Laboratorio de Termodinámica y nuestro proyecto final consiste en un sistema de enfriamiento para sustancias líquidas. Lo que sería el grupo está conformado por Esteban Castro, Gerald Bustamante, Marco Avendaño, Maripaz Calvo, Mauricio Vargas y Valeria Rodríguez. A modo de introducción, podemos ver que el calor es energía generada por la vibración de los átomos en determinadas condiciones. Esta vibración de átomos la podemos ver representada en nuestro día a día como la temperatura. Lo que viene a ser la temperatura en sí no es más que un indicador de energía térmica. Básicamente lo que podemos decir este, es que a mayor temperatura hay una mayor cantidad de energía dentro de un sistema. Ahora bien, ¿qué nos dice? Bueno, la termodinámica, ¿verdad? Que es que la energía o calor se transfiere del sistema que más energía tiene hacia el sistema u objeto que menos energía tenga. Básicamente lo que nos dice es que un sistema o el calor va a viajar del sistema más caliente hacia el más frío. Los objetivos serían el general, la creación de un sistema de refrigeración básico para demostrar el principio de la termodinámica, y los específicos serían dos. El primero, conocer el proceso de enfriamiento mediante un sistema de enfriamiento básico de contacto indirecto, y el segundo, determinar la eficacia del sistema de enfriamiento de materiales básicos. Bueno, yo soy Marco Bendaño y yo les vengo a hablar sobre el procedimiento. Bueno, primeramente se va a llevar a cabo un sistema de enfriamiento básico con el agua como sustancia refrigerante y agua caliente como sustancia refrigerante. El procedimiento a llevar a cabo es el siguiente. Bueno, primeramente se va a realizar un sistema de tuberías por el cual ingresará la sustancia refrigerante. Para eso se toman las pajillas y con ayuda de tijera y cinta aislante se va a unir hasta crear un camino que vaya del recipiente de agua caliente y pase por el refrigerante. Posteriormente se debe medir la temperatura de la sustancia refrigerante para procedentemente verterla en un beaker con el sistema de tuberías previamente instalado. Además, se debe medir la temperatura de la sustancia refrigerante. Para eso se tomará en cuenta un promedio de temperatura, ya que se usará un flujo de agua para esto. Y finalmente se debe tomar la temperatura final de la sustancia refrigerada al terminar su recorrido por la tubería de manera que se tenga tanto la temperatura de ingreso como de salida. Buenas, yo vengo a hablarles sobre los cálculos realizados para poder concluir y analizar este experimento. Ok, como se sabe, la finalidad de nuestro experimento era generar un mini sistema pues refrigerante o que nos ayudara a enfriar una sustancia. En este caso, la sustancia que usamos para enfriar fue agua y también la sustancia refrigerante fue agua. Para este caso se usó una masa de 10 gramos de agua y teniendo en cuenta que su calor específico es una caloría, se podía realizar nuestro experimento. ¿Pero qué fórmula usamos? Pues se usó la fórmula de calor cedido. Esta nos dice que la masa de la sustancia por el calor específico de la misma y su diferencia de temperaturas, lo cual nos dice que su temperatura final menos su temperatura inicial, nos va a dar como resultado la cantidad de calor cedido. En este caso, usamos los valores que mencioné anteriormente. 10 gramos de la masa de la sustancia, una caloría, que es pues el valor teórico de nuestro calor específico, y 35 grados menos 95 grados, que fueron los valores de las diferencias de nuestra temperatura. Ok, ya con esto nos da un valor de 600 calorías desprendidas en el sistema. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que nuestro sistema, a pesar de no ser muy especializado o ser bastante rudimentario, fue pues bastante eficaz, ya que tuvimos un desprendimiento de calor bastante grande. Esto a pesar de que nuestro sistema funcionaba en una tubería básicamente hecha de uno de los peores transmisores de temperatura, que es el plástico. Si se quisiera tener un sistema que fuera muchísimo más eficaz, se podría usar cobre o quizá otro material que permita una transferencia de calor muchísimo mejor, como sería también la plata. Aún así, el caso de que este experimento se diera también se da a varios factores. El principal puede ser que el calibre o el grosor del conducto que se estaba usando no era tanto, por lo que el sistema
podía enfriarse muy fácilmente. Este es el análisis experimental del proyecto. El desarrollo de este proyecto es una invención de un sistema de enfriamiento, al contrario de los sistemas de enfriamiento comúnmente usados, los cuales enfrían un líquido estacionario a través de un sistema de tuberías en el cual viaja un flujo de refrigerante. En el caso de nuestro diseño, usa este mismo sistema. Sin embargo, la diferencia es que el líquido que atraviesa la tubería es el líquido caliente, el que se desea enfriar, y el líquido estacionario es el líquido refrigerante, el cual absorberá el calor del líquido caliente. En este trabajo, la inspiración fue la pérdida de calor que sufren los líquidos al ser transportados por tuberías. Esto en la industria es una pérdida de energía y de dinero, ya que no se pueden usar tubos comunes de acero o cobre, sino que se deben de usar tubos aislados para que el líquido no pierda calor. Basados en este mismo principio es como se decidió crear el sistema de enfriamiento. El líquido caliente, al pasar a través de las tuberías hechas con pajillas, este pierde calor al solo entrar en contacto con el ambiente, de manera que el sistema podría funcionar sin otro agente de enfriamiento. Sin embargo, para esto se ocuparía una tubería más larga para lograr un enfriamiento mayor. Sin embargo, esto representa un gasto de tubería, que se ve representado como gasto de dinero. Dado esto, para acelerar el enfriamiento con una menor cantidad de tubería, de esta manera se integra al sistema un módulo de enfriamiento, con el cual sería un recipiente con un refrigerante a esta temperatura menor que el líquido a enfriar. En este caso, ambos líquidos son agua, lo que los diferencia es su temperatura. El tema de las conclusiones. En conclusión, el presente proyecto se estableció para explicar un principio de la termodinámica como lo es la transferencia de calor mediante el sistema de refrigeración creado con materiales simples, en el cual, dado los cálculos realizados, sí se logró lo esperado, que consiste en disminuir del líquido principal, como lo es el agua caliente, pasándolo por el refrigerante de menor temperatura, como lo es el refrigerante que nosotros utilizamos, era agua fría. Por otra parte, se determinó que el sistema sí funciona correctamente, aunque no se aplicara ningún refrigerante, debido al intercambio de calor que existe del agua caliente con la temperatura ambiente. Sin embargo, para poder reducir la temperatura, la tubería requería ser más larga y por ende más costosa. Es por eso que muchos procesos industriales prefieren hacerlo con algún tipo de refrigerante. Finalmente, en los cálculos realizados se determinó el calor cedido por el sistema, el cual da menos 600 kilojoules, y con dicho valor se establece que el sistema sí cumple la función principal y a pesar de no tener una eficacia alta, sí se pudo explicar el proceso a una escala menor de los sistemas de refrigeración industriales comúnmente utilizados. Luego se tiene la parte del experimento. Como pueden ver aquí, todo el sistema está montado. Utilizamos la jeringa para succionar el agua que está en este beaker, que es el agua caliente, y pasa por toda la tubería que está aislada por el sistema de refrigeración, que el refrigerante que utilizamos fue el agua. Al final sacamos ya el agua que agarramos primeramente, pero con la temperatura nueva. Entonces tomamos ambas temperaturas, la del agua caliente, la del agua fría, y por último la temperatura de equilibrio. Y al final sí se determinó, o sí se vio con ayuda de un termómetro, que su temperatura bajó. Y eso sería todo. Muchas gracias.